¿Practicas el narcisismo? ¿Se admira a menudo? Probablemente sea una pregunta inusual, porque todas las personas se enorgullecen en cierta medida de sus logros, su aspecto, etc. Y es normal que así sea, y es normal, si ese narcisismo no está fuera de control. De lo contrario, juega en su contra. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro de ese encaprichamiento con uno mismo? Definición. Por definición, el narcisismo es un rasgo de la personalidad de una persona que le incita a admirarse constantemente. Y no se trata solo de mirarse en el espejo de la apariencia. Una persona admira sus cualidades personales, sus méritos, sus logros, sus capacidades y lo que contribuye a su manifestación en el mundo que le rodea. El amor propio es inherente a todas las personas sin excepción. La diferencia está en el grado en que se manifiesta. Alguien se siente merecidamente orgulloso de sus méritos y éxitos. Y alguien desarrolla narcisismo, un estado en el que una persona se considera mucho mejor que las personas que le rodean. Cabe señalar que el narcisismo no tiene nada que ver con el amor propio. No son sinónimos. El narcisismo se manifiesta en diferentes periodos de la vida y en relación con diferentes cualidades, logros, etc. El narcisismo es un rasgo permanente del carácter, una de las facetas de la autoestima. La tendencia al narcisismo aparece en determinados periodos de la vida, cuando un individuo es capaz de analizarse a sí mismo y a su vida, de distinguirse en el contexto de las personas que le rodean y del mundo en su conjunto. Ventajas e inconvenientes del narcisismo. Es difícil decir inequívocamente si es malo o bueno practicar el narcisismo. A primera vista parece que no hay nada bueno en ello, pero no es así. En algunos casos, ayuda a desarrollar habilidades, revelar el potencial interior. Esto sucede si una persona se evalúa a sí misma adecuadamente, apoyando la evaluación con hechos objetivos. Aquí no hay nada en común con el narcisismo. Por ejemplo, imaginemos a un escolar que se siente orgulloso, y se alaba a sí mismo por el hecho de haber superado una tarea difícil. O, por ejemplo, una chica que ha pasado mucho tiempo delante del espejo creándose una imagen determinada. Saldrá de casa no solo de buen humor, sino también segura de sí misma, de su atractivo y de su fuerza. Resulta que el narcisismo ayuda a ver primero algo bueno en uno mismo, y luego contárselo discretamente a la sociedad. ¿Y qué se puede decir de los defectos? El narcisismo excesivo inhibe el desarrollo personal, conduce a la aparición de bloqueos. Una persona pierde la capacidad de mirarse a sí misma desde fuera, de hacer una valoración objetiva de sus cualidades, de analizar el comportamiento. Como resultado, no puede presentarse correctamente en sociedad, lo que conduce a la destrucción de la reputación, y a la incapacidad de hacer planes. Por poner un ejemplo, imaginemos a un orador leyendo un discurso. Es poco probable que los oyentes saquen algo útil de él si está ocupado demostrándose a sí mismo en lugar de transmitir información importante. A una persona así no le importa si le escuchan o se duermen de aburrimiento. O, por ejemplo, un bailarín, debido a su narcisismo romperá la estructura de la composición. El narcisismo va de la mano de una autoestima inflada. Si es excesiva, puede bajar drásticamente. ¿Por qué? Una persona tiene una necesidad patológica de compararse con los demás, confirmando su importancia y superioridad. ¿Se imagina lo que siente cuando alguien le critica o duda de su excepcionalidad? En algún momento, una persona apasionada por el narcisismo puede quedarse sola. Es poco probable que alguien quiera comunicarse con alguien que ridiculiza o ignora los logros o éxitos de los demás. Ese aislamiento forzado provoca problemas en el trabajo, en la vida personal y también rompe la armonía con uno mismo. Cabe destacar que al desarrollo del narcisismo conduce el uso activo de las redes sociales. La gente publica sin cesar selfies, historias sobre sus éxitos y logros, fotos de vacaciones, comida, compras, etc. Se admiran abiertamente y animan a los demás a hacer lo mismo. Al mismo tiempo, la crítica no está implícita aquí. Las críticas deben ser automáticamente positivas. Razones del narcisismo. Si hablamos de narcisismo positivo, entonces es el resultado de que una persona ha conseguido realmente algo, por ejemplo, ascender en la escala profesional, trabajar en la apariencia, etc. Con el narcisismo patológico la situación es más complicada. La mayoría de las veces, según los psicólogos, se trata de un intento de esconderse de sí mismo, de escapar de la realidad. La única cuestión es por qué una persona hace esto. En la mayoría de los casos, para protegerse del dolor provocado por algunos traumas psicológicos. La segunda razón es una percepción inadecuada de la personalidad. El individuo es tan aficionado a admirarse a sí mismo,
y a sus logros y éxitos imaginarios que pierde el contacto con la realidad. Desarrolla una creencia sincera en lo que él mismo ha fantaseado, y cuanto más lejos, más difícil es convencerle de que en realidad no hay nada de eso. En este caso, las ilusiones pueden compararse a un pantano que se alarga cada vez más. Llega un momento en que una persona se da cuenta de que ya no quiere ver su verdadero yo. Esto significa que su crecimiento personal y profesional se ralentiza o se detiene por completo. ¿Qué hacer? Así pues, el narcisismo es una cualidad que le incita a crear un mundo interior sobre la base de compararse con las personas que le rodean, y la comparación suele ser a su favor. Como ya se ha dicho, suele gastar una broma cruel a la persona, llevándola a un mundo de ilusiones, privándola de la oportunidad de construir una relación plena con la sociedad, de experimentar la alegría genuina de las victorias y los logros reales. Podemos decir que se convierte en esclavo de su ego. ¿Cómo evitar la preocupación excesiva por uno mismo? Hay 5 consejos. Recuerda que los que te rodean no te deben nada. No tienen ninguna obligación de alabarte constantemente, de admirarte, de agradecerte constantemente tus servicios y tu ayuda. No te fijes en quién te trata y cómo te trata. No cuentes las personas que te alaban o no. No olvides que cada persona puede tener una opinión distinta de ti. Algunas personas tienen sentimientos cálidos hacia ti, mientras que otras te dan bajas calificaciones. Esto es normal. Date cuenta de que a veces exageras tu importancia a los ojos de los demás. Piensa que el narcisismo y el falso orgullo son fuente de dolor y frustración. ¿No sería mejor encontrar razones objetivas para el elogio? Deja los intentos de demostrar tu superioridad, de convencerte de lo maravilloso que eres. Los psicólogos recomiendan pensar más a menudo en lo que das a los demás, en lugar de en lo que ellos te son útiles a ti. Intenta conceder atención a los demás, agradéceles su ayuda y sus cumplidos, demuestra cariño. Recuerda que la cantidad de alegría, satisfacción y otras emociones positivas es directamente proporcional a cuánto bien das a los que te rodean. Y un consejo más sobre cómo deshacerse del narcisismo: de vez en cuando mírate a ti mismo desde fuera. Dedícate tiempo al desarrollo personal. Conclusión. El narcisismo no siempre es malo. Estarás de acuerdo en que hay muchas situaciones en las que una persona realmente tiene algo de lo que sentirse orgullosa, pero también ocurre que esta cualidad interfiere en la vida, alejando a una persona de la realidad, haciéndole sufrir si alguien le dice comentarios negativos o críticas. Evitar todo esto ayudará a corregir la autoevaluación, el análisis cuidadoso de todo lo que sucede en su vida. Solo de esta manera podrás ver los puntos fuertes y débiles de la personalidad, así como elegir una dirección para un mayor desarrollo.